sorprendió como a todos, ¿no? La mayor parte acá, de ese problema que surgió ahí de golpe, para mí de golpe, ¿verdad? Porque, y bueno, y entonces le han dado preguntando que me ha parecido esto, no son ustedes los únicos, ¿verdad? Y comento lo que tengo que comentar, que desde el principio se comentaba todo a media voz acá de que, bueno, que muy buena gente, son muy serviciales porque muy atentos siempre, que un día incluso medio me caí ahí y esa señora que está acusada de eso, y una de las hijas me socorrieron ahí. Y bueno, y entonces ya le digo que los comentarios así de que desde el principio que entendí acá, que ese señor era entre los vecinos, estaba entre los primeros como servicial, como amistoso y afín, pero que parecería que adentro de la casa la cosa era muy distinta, ¿no? O sea que en sí que parece que era golpeador a la familia, ¿no? Entonces, eso evidentemente que después trae sus problemas. Más en los tiempos que sucedió eso, que no como ahora, que en aquel entonces de repente un golpeador, bueno, está, y lo denunciaban, iba a la seccional, lo tendrían un poco por ahí, bueno, pórtate bien, porque no sé qué, y no había más cosas que hacer, no llamaba a nadie la atención. Pero por suerte hoy es distinto todo eso, ¿no? Ahora la liberaron, por ejemplo, no sé bajo qué condiciones, pero sí. Entonces la gente, ayer, por ejemplo, la comentaban los vecinos, todo, que por suerte las cosas anduvieron favorables para la familia. Y la verdad que a mí, que a pesar de que los conozco de vista, me dio un alegrón de que sí, que así sea, ¿verdad? ¿Por qué? De acuerdo a todos los comentarios que hay por acá, yo no he oído una persona, una voz discordante de que él no haya sido el que fue gestando esas cosas. Vieron que hay mucha coherencia en lo que uno escucha a este vecino, en el testimonio de otros vecinos que han sido levantados por otros medios de prensa. No hay dos versiones. Y cómo configura perfecto el perfil el hombre, ¿no? Muy simpático en el afuera y devastador adentro, ¿no? Supongo que eso, como psicólogo forense, está bien estudiado, ¿no? Sí, es un dato que se repite consistentemente desde el punto de vista del perfil del golpeador, de la violencia doméstica, ¿no? Me gustaría darle la bienvenida a Gustavo Álvarez, a Juan Carlos Vázquez, exdirector nacional de Policía Técnica. Gracias, Vázquez, por estar aquí con nosotros. Frente a un caso como este, bueno, no sé si han habido en su experiencia, si ha tenido algo similar, pero ¿qué pasa cuando son tantos los años que pasaron, cuando se encuentran restos óseos? ¿Siempre se puede llegar a un ADN? Sí. ¿Se puede llegar? ¿A un ADN? Sí, por supuesto. Eso siempre. Siempre. Bien. Pero ¿qué más puede obtenerse después de tantos años de una escena del crimen? Bueno, en este caso yo no lo conozco personalmente, pero lo que se puede buscar en una escena de hecho de tantos años es, primero, la identificación de certeza que nos da el ADN, que es una ventaja que se tiene desde hace muy poco tiempo. En este caso, el ADN que se puede realizar es un ADN mitocondrial, ya que el resto de las células no se encuentran y no podemos analizar el ADN nuclear. ¿Qué vendría a ser un mitocondrial? Es un ADN que tiene un proceso mucho más trabajoso, demora un poco más tiempo, pero que es tan certero como el nuclear, y en vez de utilizar el núcleo como referencia en el análisis, se utilizan las mitocondrias. Cada célula tiene un núcleo, pero tiene centenas de mitocondrias, que también y son en el únicas tejido óseo de se persona a mantiene. persona. Que también son únicas, digamos. Son únicas, pero en el caso del ADN mitocondrial se puede hacer una referencia a familiares ascendentes femeninos, no así los masculinos, porque cuando se realiza la concepción, el espermatozoide pierde la cauda, que es donde viene la información que a la postre tendría que existir en el hueso. Sin embargo, solo las mitocondrias nos pueden dar la información genética y esa información es solo femenina. Bien.
Bueno, una consulta que me queda hace rato dando vueltas. Seguramente, a menos que sea un caso más insólito de lo que se nos ha presentado todavía, este ADN confirmará la identidad del fallecido, ¿no? Ahora, pongamos que no hay más evidencia que la que se aportó hasta el momento que pueda de alguna manera ilustrar a una jueza o a un juez para poder determinar frente a qué tipo de homicidio estamos. Es más, para poder determinar si fue homicidio o no calza exactamente en una figura de legítima defensa, con lo cual se podría sobreseer, ¿no? Entonces, aún teniendo la confesión de la señora que dice que lo mató, en las circunstancias que lo narra, pero que lo mató, ¿qué hace un juez? Para mí tendría que dejarla ir, porque frente a la duda de que fue una legítima defensa, para mí tendría que dejarla ir. Yo prefiero un culpable libre que un inocente preso. Bueno, depende quién te escuche decir eso, ¿no? Está bien, pero digo... En un caso como este habrá más consenso. En este caso puntual. Pero culpables libres de personas que han perdido en manos de delincuentes, por ejemplo, Sí, sí. eso no, ¿no? Pero en este caso te digo. Sí. En cuanto a esto, también el discurso psicológico puede ayudar. Tú decías, y Juan Carlos también, el transcurso del tiempo enturbia y dificulta la investigación. Ahora, este es un típico caso en el cual podemos ver eventualmente, claramente, factores predisponentes, factores propiciantes y factores disparadores, que eso puede ayudar al fallo judicial. Predisponente me refiero a, en una buena pericia psicológico-psiquiátrica forense, se pueden determinar determinados rasgos de personalidad. Los factores propiciantes podría estar encuadrado en la violencia o la situación de violencia familiar consuetudinaria, con el estrés crónico y los síntomas que da el estrés crónico. Y obviamente que el factor disparador, que es el que queda el motivo más aparente, es la pelea circunstancial que pueden haber tenido ellos en ese momento. Ahora, ¿qué se hace con el dato? Porque en el mejor de los escenarios se puede interpretar efectivamente, fue en legítima defensa, no aplicaría una acusación de homicidio. ¿Y qué haces con el dato del secreto y el enterramiento 14 años? ¿Podés obviarlo en una instancia como esta? Es un elemento más desde la psicología forense, la conducta postdelictual. No estoy hablando del caso en particular, creo que ya lo hemos aclarado, incluso tú también, en específico cuando hacemos determinadas aseveraciones. Pero la conducta postdelictual, sea la guarda de secreto, como también el no haber incurrido en delitos posteriores, dan determinados elementos. Esto no es matemática, pero sí ayudan al fallo judicial o pueden aportar elementos al fallo judicial. Exacto. Otro tema que, si me permiten poner sobre la mesa. Acá todo el mundo habla de que hubo una vecina que denunció. Está bien, no tenemos mayor información, o por lo menos la que tenemos es off the record, por lo tanto no hay que ponerla sobre la mesa. De todas maneras, no se han preguntado, nadie se preguntó cuántas veces uno escucha decir que fui, hice la denuncia y nada, fui, hice la denuncia y nada, justo hacen una denuncia y va la policía y pasa. ¿No se les ocurrió pensar? Otra cosa que se puede ocurrir pensar también es por qué demoró 15 años la vecina en hacer la denuncia. Por eso, el motivo de la historia detrás de la denuncia es otra y está en este momento, bueno, preservada. Pero no hace la diferencia, digamos, del hecho en sí o de lo que pasó. Para que se moviera el aparato, algo más tiene que haber traído con... Yo sé que mi vecina mató al marido hace 15 años. Porque, a ver, con la cantidad de... Imagínate la seccional, la cantidad de casos de denuncias, que venga una señora a decirte, mira, tienen al lado enterrado a un señor después de 14 años. No sé, justo ese día sobraban móviles, sobraban efectivos policiales. ¿Algo más? ¿Vázquez? Yo quisiera agregar algo que me permite la experiencia de muchos años. El problema históricamente es diferente a lo que pasaba hace 15 años. Yo fui subcomisario en una comisaría y cuando uno daba noticias de problemas familiares o de violencia doméstica, no había una cultura de darle trascendencia, ni aún a nivel judicial. Lamentablemente hay una casuística negra al respecto. Yo recuerdo que en el año 91, en la puerta de la seccional 16,
un marido despechado porque la esposa lo fue a denunciar por violencia doméstica, asesinó a su esposa en la puerta de la comisaría a la vista del guardia interno, que lo único que pudo atinar fue a detenerlo y a llamar una ambulancia, que ya fue tarde para solucionar ese problema. Y la violencia doméstica no se le daba la trascendencia real que se le da ahora y que es necesario que se le dé. Mi opinión personal es que en aquella época la mujer se encontraba en una cárcel virtual que era su casa y por una cantidad de motivaciones pensaba 2 veces antes de ir a denunciar, porque muchas veces terminaba victimizada nuevamente por su marido. No, pero además ni siquiera lo contaba en el barrio, ella negaba. Siempre ponía excusas cuando aparecía con los ojos morados y que testigos la veían, los vecinos. Ella ponía excusas. Y el viejo dicho, algo habrá hecho cuando aparecía de esa forma. Yo recuerdo que muchas veces cuando se iba a hacer el testimonio algo habrá de hecho, los se lo decían vecinos, en la propia policía. los vecinos mismos comentaban, sí, algo habrá hecho que el marido la boxeó. Por suerte han cambiado los tiempos. Por aquí, Martín, yo sé que querías decir algo y quedaste sin tiempo. ¿Quién tiene el micrófono? Ahí va. Yo creo que es un buen tema para hablar algunos temas concretos. Me parece que hay un vacío que, si bien hoy se ha llenado, es como hay una deconstrucción. Podemos hacer el camino hacia el asesinato y a la deconstrucción, los pasos previos. Obviamente esta persona, ¿cómo llegó al punto donde tenía que elegir entre su vida y la de la otra persona, o la vida, o sentirse en la ubicación de que tenía que elegir entre la vida de sus hijos y la de ella y la de su marido? En ese momento, como hoy, las redes, si bien hoy hay más redes, y eso implica más opciones, me parece que estamos todavía cortos para que las mujeres se sientan respaldadas a la hora de tomar otras decisiones. Irse de la casa, necesitamos infraestructuras, contención, necesitamos un equipo multidisciplinario de personas que la puedan contener a ella y a sus hijos, que le den un sustento, presupuesto, y eso de ese lado. Ahora, en el potencial de lo que pudo haber pasado, que resultó ser un asesinato, el camino anterior, y que no lo estamos haciendo y todavía no lo estamos dimensionando, es el trabajo con los hombres. El trabajo con los hombres, la potencialidad de los hombres, de la violencia de los hombres por un sistema que muchas veces lo termina, por distintas circunstancias, volviendo perversos y abusadores, incluso en detrimento, porque tristemente él viene a ubicarse en una estadística donde los hombres somos los que primeros morimos en circunstancias violentas, a manos de otros hombres, accidentes de tránsito por ponernos en riesgo y conductas inadecuadas, etcétera, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con conductas violentas somos los número 1, somos los que morimos antes. O sea, la violencia del hombre y la violencia doméstica, la violencia de género, tiene de víctimas las mujeres, pero termina redondeando, siendo una bomba que explota y salpica a toda la sociedad. Entonces, tenemos que trabajar muy fuertemente con los hombres. ¿Ro? Esta señora que esté contenida por todo un equipo terapéutico a raíz de esto. Y segundo, que volvemos al mismo plano que no sé si me recuerdan que fue un caso en Melo de una mujer que mata a un hombre. En un caso estuvo acá, parte de una amiga, y volvemos al mismo punto. No la denuncia un hombre, la denuncia una mujer. O sea, siempre cuando la mujer hace algo, quienes cuestionan el accionar de la mujer en este tipo de casos son las mujeres primero. Vos decís por la persona que deschaba. Que denunció, si fue una mujer. Porque cuando una mujer hace algo, siempre son las mujeres. En aquel caso de Melo, quien cuestionó todo el accionar de la mujer en las redes sociales, fueron mujeres. Y las mujeres siempre dicen, son las primeras que dicen, y algo habrá hecho. Siempre son las mujeres las primeras en apuntalar a otra mujer. Sandra me pone carita de, y es cierto. ¿Están de acuerdo en eso? Bueno, ustedes no sé si pueden opinar sobre ese aspecto. Porque es bien de la complejidad femenina eso, ¿no, Marta? Marta. Es complicada. Y sí, acá me suena que hubo un lío entre vecinas y la otra usó alguna información privilegiada que tendría y con eso fue que la denunció y se movió todo el aparato. Porque si no, yo dudo mucho que alguien vaya a una comisaría hoy día y diga, vengo a denunciar un crimen de hace 15 años y me toman en serio y no me mandan a hablar de vos. Digo, creo que alguna información privilegiada tenía.
algo más detrás tiene que haber, sin Sí, lugar a algo más duda. seguro. Igualmente, como valor positivo, se crean ahora 2 nuevos juzgados de especializados en familia, se convierten 2 también, o sea que vemos que hay un abordaje desde el sistema más importante, porque ya veníamos con sistemas frenados, sobresaturados los juzgados actuales, pero a su vez también necesitamos más psicólogos, más contención a los problemas críticos. Eso es una necesidad, equipos multidisciplinarios trabajando con la familia en los contextos críticos. Vázquez, ¿cómo llega la policía técnica a una escena del crimen? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo llega? Claro, ¿cómo llega la policía técnica a una escena del crimen? ¿Viene por una orden superior? ¿Viene porque la denuncia recae en sus competencias, entonces directamente se mueve? ¿O cómo es el procedimiento? Bueno, el mecanismo normal es que la policía científica es activada por la unidad policial que actúa en primera instancia, que recibe la denuncia. que le da noticia al juez, y el juez es el que dispone la actuación de la policía científica. Ah, bien. O sea que es todo un mecanismo que se Por supuesto. que se dispara. Y la pericia, el trabajo pericial, va directamente a la sede judicial, o sea que la policía científica actúa como asesor directo de la justicia. Es decir, somos los peritos del Estado, el ITF y la policía científica son los 2 órganos periciales que tiene el Estado. ¿Qué te gustaría escuchar como mensaje final de la justicia, a vos que estás del otro lado? Un mensaje muy difícil, porque por un lado va a tener que contemplar la realidad subjetiva de esta mujer a la luz de todo lo que se ha avanzado en temas de violencia de género y violencia doméstica, pero también va a tener que contemplar la norma jurídica. ¿Qué te gustaría escuchar? Hacemos una pausa y ya venimos. ¿Eh?